Oye, y en cuanto a, es que esto, un tema va llevando al otro, ¿no? Un poco en este sentido, también se dice que es una tradición y que si las corridas de toros se llegaran a prohibir, sería una tradición que se pierde, pero no es una tradición mexicana, para empezar, ¿o sí? Pues en realidad las corridas de toros en México, la primera de ellas se celebró para celebrar la conquista de Tenochtitlan. Entonces es una tradición impuesta por los españoles. Hay que recordar que los eventos taurinos tienen muchísimos años de existir y se realizaban en casi toda Europa. Y gracias a la Ilustración, las sociedades más avanzadas europeas se dieron cuenta que no era correcto matar y torturar animales para divertirse. Y empezaron a prohibirlas en todos los países de Europa y lamentablemente en un pequeñísimo porcentaje de Francia, en España, también en algunos lugares, y en Portugal siguió existiendo. Ellos nos trajeron esa herencia salvaje y en realidad lo utilizaron en México para dar miedo a los indígenas, porque los indígenas mexicanos, que son nuestros antepasados y a los que tenemos que tener respeto, quieren mucho a los animales y los tratan muy bien. Las culturas indígenas en México y en Latinoamérica son muy respetuosas a los animales y tienen una gran veneración a la naturaleza. Entonces, los españoles utilizaron estas actividades para dar miedo a los mexicanos, porque en realidad les aterrorizaba y les sorprendía que hicieran eso con esos animales que a nadie hacían daño. Y fue un método de imposición de la cultura española en México. Okay. Y en ese sentido, de ese salvajismo que se ejerce sobre los toros y sobre los caballos que utilizan los picadores también, que se me hace... Novillos, varillas, etc. Siempre que intentas debatir con un torero, con un aficionado a los toros, lo primero de bote pronto que dicen es que el toro no sufre, que no siente dolor y que fue creado para morir en el ruedo, o sea, creado como si fuera un teléfono, un celular, ¿no? O sea, sí, lo creamos los hombres para poder usar, ¿no? Sí, en realidad ese argumento se llama argumento utilitarista y lo que implica es que tú defines a una cosa por la utilización, por el destino que tú le impones. Ajá. Entonces, hace muchos años, las personas de raza afroamericana eran consideradas esclavos y se consideraba que existían para servir a los blancos, ¿no? O a ciertas a los grandes hacendados, a los que tenían dinero. Ajá. Luego los indígenas, también hubo una época en la que se consideraba que no tenían alma y por lo tanto pues eran igual que un animal, según los conceptos cristianos, ¿no? Entonces podías hacer con ellos lo que quisieras porque la persona dominante definía qué función tenían ellos dependiendo de su función de ventaja. Entonces en el tema de los toros sucede lo mismo. Los toreros y la gente que gusta de maltratar a los animales considera que son cosas y que no tienen ningún derecho. Sin embargo, pues hemos avanzado en el tema, ¿no? Y hemos establecido leyes que defienden a los animales en general, pero hemos limitado esa defensa a los gallos y toros. Y en el tema de que existen para eso también es un tema chistoso, porque el toro de Lidia es el resultado de un proceso de selección y manipulación genética que a lo largo de mucho tiempo se ha creado para que esa raza, porque no es una especie, tenga un poco de reacción más agresiva a los daños que recibe, ¿no? Entonces, particularmente en los toros de Lidia, un ínfimo porcentaje, que es menos del 0.5%, se destinan a los eventos taurinos. El resto se destina a ganado de consumo o sementales. Entonces, en la discusión en Cataluña que llevó a la prohibición de los eventos taurinos, el Ministerio del Medio Ambiente español fue preguntado, oye, ¿qué va a pasar si se prohíben? ¿Se va a desaparecer esta raza? El Ministerio del Medio Ambiente dijo, no va a pasar nada si se prohíben. Lo que va a pasar es que se van a destinar a reservas o van a continuar siendo ganado de consumo para la gente que come carne, ¿no? Entonces, cuando empiezan a decir los taurinos que sin Lidia, si los eventos taurinos del toro no existe, habría que preguntarnos si tiene justificación el que exista una especie con la única finalidad de ser torturada y martirizada en público por esta gente desalmada. Y algo importante que hay que tener siempre en cuenta, que luego los toreros no te lo dicen, es que ellos tuvieron que entrenarse, los novilleros, los que vemos en los caballos, etc. Los rejoneadores, tuvieron que entrenarse. Y pues no entrenan con un animal de 4 años, de 400 kilos, que es un toro, ¿no? Ellos en las tientas, los becerros definen cuáles de esos becerros, a raíz de estímulos que les hacen daño en las tientas, claro, tienen más reacción a esos daños. O sea, que son, digamos, que no huyen tan rápido, sino que se quedan intentando defenderse. Entonces aprovechan de esa nobleza de un animal, porque recordemos que los toros son animales herbívoros.
Y ningún animal herbívoro, al verse amenazado, tiene como reacción el agredirte. Todo animal herbívoro, las gacelas, no sé, cualquier animal herbívoro, que hay muchos, si tú te acercas a su territorio, huyen. Y los toros no son las excepciones. Si tú vas a una ganadería, vas a ver que si te acercas a los espacios de los toros, van a escapar, no te van a buscar matar. Los toros no son malos, ningún animal tiene maldad. Entonces por eso los ruedos son redondos un poco, porque el toro cuando sale busca una salida y por eso busca dando vueltas, escaparse del daño, porque además recibes ruido, la gente está gritando y pues se intenta defender con lo que puede, ¿no? Okay. Entonces esos son los falacias del mundo taurino y lo peor es que los mismos taurinos se lo creen, o sea, creen que, sí, que los toros son unas bestias malditas. De tanto repetir una mentira se llega a convertir en una verdad, ¿no? Pues, entonces, ignorante. Exacto, entonces hasta el momento lo podemos resumir en que es un tema de especismo y de ignorancia muchas veces que se va pasando de boca en boca hasta hacerse una verdad, ¿no? Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad para la gente que no estudia el tema y que no tiene sentimientos, ¿no?